era por la que está dado. No, era por mí. Dios sabe. Esto le dijeron a los hermanos. No, es Dios el que nos ha estado hablando. Y gracias a Dios por este tiempo en que ustedes pueden sentarse a los pies del Maestro y escuchar su buena palabra. Continuamos con una cápsula más de la palabra de Dios. Cuando estamos enfermos, ¿qué nos dice el doctor? Tómese esta pastilla cada 6 horas. No, tú estás muy grave. Tómate 2. Doctor, me voy a morir. Entonces tómate 3, ¿verdad? Les dice. No, y tú estás muy grave. Te tengo que internar, no sales de aquí. Y uno dice, pues ya ni modo, quiero vivir. Dios en su misericordia ve la necesidad de nuestro corazón, que está mortífero, y Dios dice, les voy a enviar palabra. Les voy a dar una cápsula más para ti, otra para ti, otra para ti. Y eso es una bendición, que hoy podemos escuchar la palabra de Dios en cápsulas. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Es un gran privilegio poder ver a tanta gente reunida aquí. Quizás caritas nuevas que la vez anterior, ¿verdad? Me gustaría, por favor, que con su mano muy en alto la levanten todos aquellos que estuvieron la vez pasada. Muy bien, muchas felicidades. Nos da gusto que ustedes estén aquí reunidos. El propósito de Dios para este lugar, sin lugar a duda, es transformar vidas. En el camino, en ese vehículo que nos transportaba hoy algunos de nosotros, veníamos charlando sobre este lugar. Y uno de los hermanos decía, es increíble cómo en un lugar donde anteriormente era basura, que quizá nadie daba un peso por este lugar, esta gente que ha trabajado con sus manos, con el sudor de su frente, los campesinos, los chinamperos, hoy no veo tantos hombres, veo aquí a un valiente, ¿verdad? Y allá atrás uno que otro. Es increíble cómo a través del trabajo de sus manos han obtenido un fruto. ¿Sí saben a lo que me refiero? ¿Sí? ¿Por qué, varón? ¿Por qué? Hemos obtenido muchos logros Así es. a partir de un desastre, como usted lo dice. Así es. Somos una basura, ¿no? Porque no nos consideraba nadie. Así es. Y Dios, Así es. Ese es el punto central de esta cápsula. Que cuando nosotros no valíamos absolutamente nada, Dios pone su mirada en nosotros y entonces nos da una identidad. Pero no quiero iniciar esta cápsula sin antes hacer una oración. A Dios, por favor, cierre sus ojos y con reverencia oremos al Señor. Señor, bendito sea tu nombre en esta tarde. Te ruego en el nombre de tu Hijo amado que tomes mi vida, Espíritu Santo. Sé tú glorificándote y que tu palabra poderosa derribe todo argumento que se levante en contra de los hijos de Dios. Amén. Señor, bendito sea tu nombre. Les voy a leer algo que me impactó mucho. Yo ayer estudiaba, toda la semana estudié, pero la verdad es que el Señor siempre nos dice, no, eso es lo que tú crees, pero mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos, Karina. O sea, yo me llamo Karina para servirles. Y cuando yo venía camino hacia acá, el Señor abrió mis ojos espirituales. Nosotros, señores, voy a hacer unas paréntesis. Tan solo somos una copia de lo que realmente es el mundo espiritual. Nosotros somos la copia de todo aquello que no se puede ver. Por lo tanto, tenemos ojos espirituales, tenemos oídos espirituales, olfato espiritual, tenemos un tacto espiritual y tenemos ojos espirituales. ¿Saben? Me impactó mucho lo que el Señor me daba para todos ustedes. Hoy les voy a hablar en una pequeña capsulita de 10 minutos. No cuenta
y cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Dice que todo el mundo se fue a su casa, ¿sí? Pero que Jesús se fue al monte de los olivos. Él se fue a tener comunión con su Padre. Y dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La escena es la siguiente. Estaba Jesús enseñándole a la gente que como todos nosotros no valía un solo centavo. Y le trajeron a la adúltera, ¿sí? Pero también le pudieron haber traído al asesino, al ratero, al violador, a la amargada, a la resentida, al secuestrador. Gente que no tenía una identidad o que creía que era muy inteligente, pero lo único que estaba haciendo al delinquir los mandamientos que Dios había establecido, en este caso adulterio, esta mujer tenía sexo con muchos hombres y no era precisamente su esposo. El sexo no es condenado bajo el matrimonio, ¿verdad? Todo aquel acto sexual que se practique fuera del matrimonio es un pecado delante de Dios. Toda esa gente pecaba. Entonces en este caso le traen a la adúltera, una mujer que quizá estaba cometiendo ese tipo de delito porque no tenía una identidad, o quizá ella se sentía muy segura de sí mismo, o quizá ella con eso sustentaba su vida porque realmente quería, o quizá simplemente nada más le gustaba la vida fácil. No pagaba un precio por obtener un dinero limpio. Cuando a ella se la traen a Jesús, ¿ustedes qué creen que ella pensaría? La escena es la siguiente: agarran a la adúltera y le dicen, ven para acá, Jesús, la agarramos en adulterio. ¿Qué dice tu ley? ¿Ella es digna de qué? Pero ellos lo que intentaban era tenderle una trampa a Jesús, ¿sí? Y entonces Jesús estaba sobre la playa, sobre la arena del mar, y comienza a inclinarse y comienza a escribir sobre la arena: adulterio, amargura, resentimiento, violación, ¿sí? Ira, contiendas, celos, violación. Y todos, al leer todos los pecados que cada quien cometía, se empezaron a retirar uno por uno. Uno por uno dice que se retiraban, ¿sí? Porque no había quien estuviera libre de pecado. Dice más adelante, pero ellos al oír esto, o sea, al leer lo que Jesús se había plasmado en la arena del mar, de sus conciencias contaminadas de cada cual, dice, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Señor con S mayúscula, Señor de señores. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí, así, señores, ilustra Jesús
¿Cómo está la condición del ser humano cuando no vive bajo los mandatos que Jesús establece en su palabra? Yo les decía el ejemplo de las chinampas, ¿verdad? Y decía aquí el joven que profesa era nuestro hermano, si no es que ya es. Cuando éramos basura, cuando éramos el desecho de la sociedad, porque les habla la ex drogadicta, la que vivía en las calles, la que comía de la basura. Esa les está hablando. La que estuvo en silla de ruedas. Y que un día, en medio de un culto de acción de gracias, cantando, alabaré, sin que nadie impusiera sus manos sobre de ella, el Señor le levantó de la silla. Y me decía la preciosa que está aquí en la silla, yo le decía, ¿no ve? Me dice, no veo. Y yo le dije, pues usted va a ver. Pero el primer milagro que Jesús anhela hacer en nuestras vidas, señores, es que veamos con nuestros ojos espirituales. En que cuando nosotros creemos, no sabemos cuántos de aquí, pero sin lugar a duda, ha de haber muchos que tengan una identidad quizá de adúltera, quizá haya resentimiento, quizá haya falta de perdón, quizá haya mucha maldad en sus corazones y ellos piensen que están bien. Quizá siempre la meta del pecado es siempre exaltarnos a nosotros mismos. La adúltera se exalta a sí mismo porque quizá tiene un cuerpo formidable y usa vestidos o faldas muy entalladas y pequeñas y ella se exalta. El violador cree exaltarse a sí mismo porque se burla de la justicia, o el que comete, el que es ratero, el que es ladrón, el que es secuestrador. Esa es la meta del pecado, que nos hace pensar y nos hace exaltarnos sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque satisface nuestras propias necesidades, pero solamente son necesidades naturales. Eso que está ahí, todo eso que está ahí, señores, se va a acabar en unos pocos días, se les va a repartir, pero eso es perecedero, eso se va a acabar. Eso solamente ahorita puede exaltar sus necesidades naturales. Y ahorita viene la Semana Santa. ¿Cuál Semana Santa? Nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Santidad significa apartar.